llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí tu programa, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, aquí en la arquidiócesis siempre hay mucho movimiento, siempre hay mucho que hacer. Y recientemente tuvimos un concierto de música religiosa con el título La Fe Mueve Montañas. La Fe Mueve Montañas. Y tuvimos varias personas envueltas en un esfuerzo por querer llevar la fe a través de la canción, a través de la letra, a través de la música. Y padre, nuestro ingeniero y colega Javier García asistió en este concierto y hizo algunas tomas y les vamos a presentar unas piezas musicales, pero primero que todo quería mencionar que este fue un concierto benéfico para apoyar el Centro de Migrantes de San Edmundo en Oak Park, Illinois. Se llevó a cabo el martes pasado, 27 de febrero a las 7 de la tarde, con actuaciones de músicos, artistas y vocalistas del catálogo de música GIA. Después de que terminó el concierto, se leyó este mensaje del padre Carl Morello, que es el párroco de las parroquias Ascensión San Edmundo. Y dice: esta noche nos unimos como comunidad para impulsar el trabajo del Ministerio Migrante, cuya misión es ayudar a los migrantes proporcionándoles necesidades básicas, ropa, atención médica, clases de idioma, búsqueda de vivienda, asistencia legal. Imagínese, padre, Wow. es todo 100% completo asistencia a las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos. El Ministerio de Migrantes está compuesto por voluntarios de todas las religiones y procedencias que se entregan cada semana simplemente porque quieren ayudar a sus semejantes, hombres, mujeres y niños. Si bien hemos hecho un buen trabajo, la necesidad sigue siendo grande y continua. Esto fueron las palabras que se leyeron del padre Carl Morello, párroco de la parroquia unificada de Ascensión y San Edmundo en Oak Park. Ahora les presentamos dos piezas de este concierto. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven cantando, vive soñando el nuevo caminamos en la luz de Dios, caminamos, juntos caminamos, caminamos en la luz de Dios. Cantaremos en la luz de Dios, cantaremos en la luz de Dios. Cantaremos en la luz de Dios, cantaremos en la luz de Dios. Cantaremos. Cantaremos en la luz de Dios, cantaremos, juntos cantaremos, todos cantaremos en la luz de Dios. Bailaremos en la luz de Dios, bailaremos en la luz de Dios. We are dancing, bailaremos en la luz de Dios, bailaremos en la luz de Dios, bailaremos, juntos bailaremos en la luz de Dios, bailaremos, juntos bailaremos en la luz de Dios. Pues, ¿qué le pareció, padre? Maravilloso, ¿no? Esa parte final donde bailaremos a la luz de Dios y toda la asamblea se unió con la música, con los cantantes y demás. Y es un grupo muy interesante, es un grupo formado por diferentes cantantes, entre ellos Santiago Fernández, que casi todos los años va a la conferencia de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. Oh, ¿de veras? Siempre nos acompaña ese hombre, entonces. muy conocido, muy querido por todos nosotros. Tenemos ahí también a Lourdes Montgomery, a Damaris Tillet, a Leslie Palacios, a Dan Fernández, Kate Williams, Julio de León y Peter Kolar. Y es increíble como la magia de las personas que tienen un talento tan hermoso como es para la música, para el canto, asociado también con la fe, crean cosas preciosísimas y maravillosas como lo es este concierto. Así es, padre, y fue patrocinado por GIA Publications, que forma catálogo musical de música religiosa. Así es que otro anuncio que tenemos, que un programa más amplio donde pueden disfrutar más del concierto se va a presentar en nuestro programa La Hora Católica Misa y Más el 10 de marzo. Así es que pongan atención, 9 de la mañana empezamos con la misa y el más va a ser la presentación más amplia de este concierto. Así que manténganse al día, hermanas y hermanos, observando este programa de Chicago Católico. Muchas cosas están pasando y muchas más por pasar. Ahora, padre, les presentamos al padre Giovanni Bisotto, misionero scalabriniano, superior provincial de San Juan Bautista. El domingo pasado se llevó a cabo la celebración de la fiesta de Santo Toribio Romo, quien fue sacerdote y mártir asesinado durante la Guerra Cristera. La misa fue celebrada en Nuestra Señora de Monte Carmelo en Melrose Park. Y ahora les presentamos algunas escenas.
Hoy aquí en la iglesia de Monte Carmelo estamos celebrando junto con Scalabrini, que es el padre de los migrantes, el padre de los migrantes mexicanos. Santo Toribio Romo, que nació en el 1900 ahí en su tierra de Santa Ana de Guadalupe, en Jalisco. Entró en el seminario, se hizo sacerdote, fue ordenado a los 22 años y su ministerio siempre lo desempeñó con mucho amor, dedicación al bien del pueblo de Dios. En el tiempo de las persecuciones cristeras, él siempre se hizo protagonista para poder celebrar la Eucaristía, acompañar con fe el pueblo santo de Dios, y fue martirizado el 25 de febrero del 1928 en la ciudad de Tequila. Por tanto, hoy con el pueblo de Fedejal, el pueblo jalicense, aquí llevando a cabo una tradición que comenzó en el 2010, cuando el cardenal Sandoval vino aquí a bendecir esta estatua, dejarnos la reliquia de Santo Toribio Romo, que aquí en esta iglesia de Monte Carmelo y Melrose Park es venerada como el padre de los migrantes para muchos alicenses, por muchos hijos e hijas de Dios. Santo Toribio Romo, que es uno de los mártires mexicanos, es muy amado de todo el pueblo de Alicense, todo el pueblo migrante, porque como dice la tradición, un migrante que encontró dificultades en su peregrinar, como muchos hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres que por razón de pobreza, exigencia familiares, deja su tierra, se pone en camino. Hay la historia que cuenta que un joven que se había perdido en el desierto de Arizona fue rescatado, acompañado, guiado a salvo gracias a la intercesión de un joven sacerdote. Y este joven sacerdote descubrió este peregrino después de años, cuando yendo a una iglesia ahí de Jalisco, lo vio plasmado con su cara, con esta imagen que estamos venerando, y desde ahí, compartiendo su historia, su gran milagro, ha hecho surgir en el pueblo alicense, en el pueblo de Dios, esta gran devoción como gran protector que acompaña, cuida y siempre vela sobre los migrantes. ¿Qué le pareció, padre? Impresionante, impresionante cómo la iglesia, la historia continúa dándonos ejemplos, modelos, personas a imitar, en el caso aquí del padre Toribio Romo. Y el padre Toribio Romo fue uno de varios que durante la época de los cristeros fue martirizado. La época de los cristeros, como muchos saben, fue un momento donde el gobierno de México, muchos de ellos de naturaleza masónica, donde no querían incluir a Dios en sus fórmulas, o por lo menos a Dios representado en la Iglesia Católica, comenzaron en ciertos estados un movimiento sistemático de eliminar la Iglesia, empezando por asesinar a sus sacerdotes. Y varios sacerdotes, ellos los sacaban en medio de la misa, no importaba. Los arrastraban, los llevaban a la parte enfrente del templo y ahí los fusilaban. Empezaron con sacerdotes, siguieron con monjas, catequistas, laicos, laicas. O sea, cualquier persona que estuviera celebrando misa, cualquier persona que estuviera celebrando un sacramento o una devoción, o era arrestado, torturado o muerto. Entonces, entre esa miriada de mártires, tenemos al padre Romo, jovencito, jovencito, ¿verdad? Y es increíble ver cómo mientras más la iglesia es sometida y mientras más la iglesia es atacada, se producen mártires, y los mártires son los testigos, ¿no? De la fe. Y mira cómo esa sangre de esos mártires no se echa a perder. Esa sangre de los mártires da fruto nuevo cuando cae en la tierra en futuras generaciones de católicos. Así pasó en México. Y yo sé que en Ucrania también hubo un movimiento en los 80 de eliminar la iglesia. Y la iglesia continuó subversivamente. ¿Ves? Y por debajo de la tierra, como decimos, se hacían obispos, se hacían sacerdotes, se formaban a los seminaristas, matrimonios, bodas, lo que tú quieras, tú sabes.
Y es eso, esa condición de que no importa cuán mala esté la cosa, no importa cuánto nos persigan, la sangre que se derrama no se derrama en vano, sino que da fruto en el futuro para próximas generaciones. Exactamente, Padre, y por eso se hacen santos, ¿verdad? Para un ejemplo de nuestra fe, como en el concierto, la fe mueve montañas y ellos simplemente nos han movido nuestros corazones por sus actos. Ciertamente, porque la pregunta es, ¿cuánto estás tú, cuánto estoy yo, cuánto estamos dispuestos a hacer por la fe? ¿Estoy dispuesto a morir por la fe? ¿Estoy dispuesto a morir por Cristo? ¿Estoy dispuesto a morir por su Santa Iglesia? Y en el caso de Toribio Romo, el padre Toribio Romo, la respuesta fue sí. ¿Ves? Y ahí está el modelo, que no importa cómo se vea la situación, es siempre mantenernos con esa fe inconmovible por Cristo, por la Iglesia de Dios. Padre, solamente nos quedan un minutito. Quería tocar brevemente la información que tenemos en la página web sobre la temporada cuaresmal. Claro, tenemos varios recursos cuaresmales, hermanas y hermanos, desde la perspectiva del Ave María Press, El Cántaro, Catholic.net en español, Conoce Corazones, Ministerio de Inmigración, hay muchísimas cosas aquí, Infinito Más Uno, la editorial Salesiana. O sea, si lo que necesitamos es información sobre devociones, sobre lecturas, sobre información para esta época cuaresmal, en cualquiera de estas puedes encontrar suficiente información. Y recuerden, hermanas y hermanos, que tenemos que estar informados. Tenemos que estar al día con nuestra fe. Tenemos que ser intencionales con nuestra fe en un mundo y en un país que no es intencional con nuestra fe, sino que va en contra de nuestra fe. Así que vayamos pues, informémonos y pongámonos al día. Pueden encontrar todos estos recursos en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Ahí van a ver la pantalla, la ventanita que va pasando que dice Lenten Resources, recursos cuaresmales, y ahí hagan clic y pueden encontrar todos estos recursos. Ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. La mariposa, el Vía Crucis, se conecta pues porque es una manera de poder caminar con Dios mientras que vamos en un camino difícil. No es una decisión fácil para un inmigrante tomar y decir, me voy a ir a probar suerte a otro lado porque aquí no estoy sobreviviendo. Entonces la mariposa se convierte en Jesús, Jesús la mariposa, el inmigrante con Jesús. Entonces es una dinámica muy bonita que se fue dando en este proyecto de arte.
Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo va a cambiar la vida de alguien o ayudar a hacer una diferencia con moneditas pequeñitas? Yo les cuento que sí hace la diferencia. En el año 2022, el CRS pudo ayudar a más de 250 millones de personas. Pensemos por un minuto, 250 millones de personas que nosotros los católicos, aquí desde los Estados Unidos, estamos ayudando. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Los tres pilares tradicionales de la Cuaresma son oración, ayuno y limosna. La Cuaresma es una buena oportunidad para empezar o perfeccionar tu vida de oración. La oración es fundamental para la vida del cristiano. Primero, ¿qué es la oración? La oración es estar en constante comunicación con Dios. ¿Para qué? Para fomentar nuestra amistad con Él. Quizás empezar por compartir mentalmente tu día con Dios, los proyectos, las alegrías, las penas, tus deseos. Dios lo sabe, pero le gusta cuando se lo compartimos. Quizás salir a caminar unos minutos con Dios de acompañante. Quizás leer el Evangelio del día y hacer una breve meditación. Quizás escribir un poco sobre lo que te inquieta. Recuerda que la oración se la dirigimos a una persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. ¿Cómo no? Que viene siendo el tercer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre.
En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este es uno de esos evangelios tan dramáticos, donde se repite una vez más y una vez más esa pasión que Cristo, ese celo que Cristo tenía por las cosas de nuestro Padre Dios. Un celo que a veces siento que hemos perdido aquí y allá y tenemos que retomarlo, tenemos que recobrar ese celo por las cosas de nuestro Padre Dios. Y estamos hablando de cosas pequeñas. Por ejemplo, a veces ya las personas en ocasiones, unos cuantos, no vienen apropiadamente vestidos, apropiadamente ataviados a la iglesia. O a veces los hombres entran con sombrero, ¿ves? Y pues los sacerdotes, los sugieres, en algunas ocasiones hasta lo piensan 2 veces para acercarse, ¿no? De una forma muy linda a ellos y decirles: ¿sabes qué? Mira, remueva tu sombrero, cámbialo. Estamos perdiendo un poquito de eso, ¿no? De ese celo para que la adoración pública y el acto público sea uno digno y sea uno que represente lo que somos y a quién le estamos dirigiendo el acto de adoración. Hace muchos años, en una de mis visitas a la Tierra Santa, pude estudiar y ver un museo al aire libre, donde se encontraba una maqueta gigantesca describiendo la ciudad de Jerusalén. Y este museo exhibió la ciudad de Jerusalén en la época de Herodes el Grande y obviamente en la época de Jesús, ¿no? Y esta réplica a pequeña escala contenía las paredes, las puertas, las casas, los palacios, los techos, los mercados. Y por último, contenía una réplica del legendario centro devocional del templo de Jerusalén durante esos años. Era el segundo templo que se había construido. El primero fue el templo de Salomón y este era el segundo templo. Y esta réplica, el centro obviamente era el templo, que estaba como que construido, según la maqueta, al tope de una cima en la ciudad de Jerusalén. Y aunque era una escala muy pequeña, no podías evitar el pensar en lo magnánimo que era este templo anidado en esta cima de una colina dentro de las murallas de la ciudad. Por decirte, según lo que yo vi, mi apreciación, era tan grande como el centro McCormick de aquí de Chicago, nada más el templo. Y estaba ricamente decorado, adornado con roca blanca y mármol. Se decía que desde la distancia tú podías ver la blancura del templo de Jerusalén. Y tenía columnas y una serie infinita de arcos laterales que conducían a una plaza principal. Así que imagínense en una plaza toda cubierta por 3 lados de arcos y de entradas y de salidas. Y ya al final de esa plaza estaba la entrada principal al templo. Y para entrar en el templo habían 7 niveles. Habían 7 espacios donde era el espacio de lo más general a lo más específico. O sea, era un embudo en realidad.
donde en el primer nivel estaba la plaza. Ahí podía estar cualquiera, judío o no judío. De eso no había clasificación. Ya para un segundo nivel ya tenías que ser judío. Ya para otro nivel ya las mujeres no podían entrar. Ya para otro nivel solamente los hombres, y en el otro los sacerdotes, y en el otro, en el último, en el Sancta Sanctorum, en la parte más alta del templo, solamente entraba el sacerdote de turno que le tocaba hacer sacrificios en ese día. Y el Sancta Sanctorum, que era una habitación, tenía una cortina, y detrás de la cortina, según las investigaciones, se pensaba que se tenía el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el símbolo de la presencia de Dios entre nosotros. Y el arca era como una caja bellamente adornada, tenía 2 ángeles que como que cubrían, la protegían, hecha de oro, de madera y chapada en oro, bellísima. Y ahí es donde entran las diferentes teorías, porque se pensaba, bueno, o están las tablas de la ley de Moisés, o a veces se pensaba, no, habían vasos sagrados, cálices sagrados para los sacrificios y demás. El punto es que era una cosa espectacular, era una maravilla y fue glorioso. En sus días fue un templo, un edificio glorioso. Entonces, en ese mismo templo, así como lo he descrito, encontramos el evangelio de hoy. Y la plaza del área del templo siempre estaba inundada por comerciantes, empresarios, cambistas. En el tiempo de Jesús, Jerusalén se consideraba un puerto internacional. Era una ciudad internacional, donde venían personas, entre ellos muchos judíos de otras partes, ¿verdad?, a presentar sus sacrificios y seguramente a celebrar la Pascua. Entonces habían personas de Grecia. Claro, el Imperio Romano era el que mandaba, estaba ahí puesto. Entonces habían personas de Egipto, Macedonia, y para hacer, digamos, comprar sacrificios, se necesitaban en muchas ocasiones cambio de moneda. Y ahí estaban los cambistas, ¿no? ¿En qué moneda la quieres? ¿En denarios o moneda egipcia o moneda romana? O sea, ¿en qué moneda quieres tú cambiar? Entonces, tenemos los cambistas, tenemos a los que tenían los animalitos para los sacrificios también. Porque si tú venías de lejos, ¿cómo ibas tú a cargar con tanta cosa, verdad? Cuando en la plaza podías comprar los animalitos para el sacrificio. Podía ser palomas, corderos, ¿verdad? Entonces, era un movimiento constante y al punto de que se hacía difícil. Era un bullicio, pues. Era un bullicio de gente comprando, hablando, preguntando. Y al punto en que algunos fariseos, ¿verdad?, como no querían, pues aquí habían 2 cosas para los fariseos. Los fariseos no podían tocar a nadie, porque se pensaba que si tocabas a una persona impura, la impureza se te pasaba. Y si tú eras un fariseo que ibas a rezar, o un sacerdote que iba a hacer sacrificios, pero esta práctica que les voy a decir eran más bien los fariseos. A veces iban trompetistas y llevaban trompeteros o trompetistas, y ellos iban tocando la trompeta para abrir paso, porque claro, al escuchar una trompeta vas a mirar qué pasó, qué sucede, me echo a un lado para ver. Entonces ahí iban los fariseos y depositaban sus donaciones y sus ofrendas y sus regalos para el templo. Un poquito de espectáculo, ¿verdad?, aquí envuelto. El punto es que había tanta actividad, era como un mercado, pues, era un tipo de mercado. Entonces se encuentra Jesús ese día que va al templo, como era su costumbre, ya sea a discutir con los demás rabinos, a enseñarle a sus discípulos, etc. Entonces Jesús reacciona visceralmente, de manera hasta con desprecio y violencia contra la situación.
Pero ¿cuál es la situación? El problema no estaba en que había mercancía. El problema no estaba en que habían los animalitos para los sacrificios, ni las personas, ni siquiera los cambistas, los que cambiaban la moneda, que estaban presentes. El problema era lo que estaba pasando con ellos y lo que ellos estaban haciendo ahí en esa plaza del templo. ¿Por qué? Porque muchas de sus transacciones eran engañosas. Muchos de sus intercambios eran corruptos, hasta injustos, porque si es corrupto es injusto. Y había muchos trucos y muchas cosas que ellos trataban de dirigir, ellos trataban de dirigir sus negocios con trampa y de la forma hasta más ridícula. Por ejemplo, ellos arreglaban, si digamos, necesitabas comprar incienso. Bien, ellos arreglaban las balanzas para que pesara más. Y si pesa más, tienes que pagar más. Entonces arreglaban las balanzas para que pesara más y es como robar, porque no estás siendo justo, te estás aprovechando de eso, ya sea incienso o ciertas hierbas y demás. Vendían animalitos enfermos, que eso era un no. Los animales utilizados para el sacrificio, las palomitas, los corderos y demás, tenían que ser puros. No tenían que tener una enfermedad o una condición física. Y ellos, sabiendo que el animalito estaba enfermo, que tenía una condición, aún así los vendían, yendo en contra de las costumbres por los rituales. Sabían, y aún así, pues era aprovecharse, ¿no?, del desespero, aprovecharse de la persona. Se aprovechaban de los peregrinos que venían de muy lejos, que estaban en necesidad de un animal para sacrificio, y aumentaban los precios a su antojo. O sea, había un tipo de mafia y un tipo de corrupción que no hablaba de nuestro Padre Dios, que no hablaba de justicia, sino que hablaba de injusticia. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. La mariposa, el Vía Crucis, se conecta pues porque es una manera de poder caminar con Dios mientras que vamos en un camino difícil. No es una decisión fácil para un inmigrante tomar y decir, me voy a ir a probar suerte a otro lado porque aquí no estoy sobreviviendo. Entonces la mariposa se convierte en Jesús, Jesús la mariposa, el inmigrante con Jesús. Entonces es una dinámica muy bonita que se fue dando en este proyecto de arte.
Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo va a cambiar la vida de alguien o ayudar a hacer una diferencia con moneditas pequeñitas? Yo les cuento que sí hace la diferencia. En el año 2022, el CRS pudo ayudar a más de 250 millones de personas. Pensemos por un minuto, 250 millones de personas que nosotros los católicos, aquí desde los Estados Unidos, estamos ayudando. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a nuestra reflexión. Gracias, Alejandro. Luego entonces lo que vemos en conclusión es que estas personas convirtieron al templo en un mercado, pero no un mercado bueno, sino en un mercado corrupto. En una traducción más fiel, en una cueva de ladrones. Yo creo que esa imagen sería más fidedigna al sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús reaccionó con todo derecho a tal mal uso del templo, de los animales sacrificales y del pueblo, y del abuso que se estaba cometiendo con el pueblo. En una forma de limpieza, Jesús aleja a los cambiadores de dinero. Sus pecados de avaricia y egoísmo y de corrupción violaron el templo por más
que cualquier acción de los mismos animalitos. Marcharon y profanaron la casa de Dios. Entonces, Cristo en un momento tan humano, aquí es donde vemos esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en un momento tan humano, tan lleno de celo por la casa de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios, toma un látigo y empieza a repartir fuerte a todo el mundo, claro, a voltear mesas. Como quien dice, en ocasiones tienes que crear más caos para que venga el cosmos. Y así fue como él hizo. Él agarró ese látigo, sacó a los mercaderes, volteó mesas, sacó a los que tenían los animales para el sacrificio y se queja diciendo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Por celo, y no celo de celos a otra persona o celos por cosas. No. Por celo, el celo profundo y puro de Dios. Jesús propone levantar el templo en 3 días si es destruido. Antes de esta declaración, los mismos líderes le preguntaban a él, ¿y con qué derecho haces esto? ¿Por qué estás tú aquí echando a los comerciantes? ¿Cuál es tu derecho? ¿Quién eres? ¿Quién eres para hacerlo? ¿No? ¿Qué señal nos das que tienes la autoridad de hablar así? Fíjate, personas, otra vez, que no conocían. Si tú no sabes quién es él, no te vas a dar cuenta cuáles son sus motivos y no vas a saber que él tiene esa autoridad por virtud de ser hijo de Dios. Y entonces, él declara, bueno, yo te puedo dar una señal y esa señal es, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. ¡Wow! O sea, un templo tan magnánimo, tan maravilloso, que tardó 46 años en completarse. Y Cristo dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ahora, una vez más, algunos de los judíos en este contexto, las autoridades y los maestros de la ley, perdieron el punto. No le atinaron, no se dieron cuenta de qué estaba hablando Cristo. Jesús se refiere a destruir el templo, pero él está prefigurando lo que le va a pasar a él. O sea, conocemos la historia, el templo de su cuerpo, la morada de la divinidad encarnada. Esta morada, ese templo, ese cuerpo de Cristo será entregado. Va a pasar de mano en mano como si fuera un mueble, una pieza de mueble, de mano en mano, de los sacerdotes a Herodes, de Herodes a Poncio Pilato, de Poncio Pilato finalmente al pueblo. Va a pasar de mano en mano como si fuera un objeto. Va a ser azotado y humillado. Es interesante ver cómo, y esto lo vamos a ver con más detenimiento durante la Semana Santa, lo van a vivir también. Mira cómo Poncio Pilato, en su ignorancia, porque Poncio Pilato no estaba conectado con Cristo. Poncio Pilato era el gobernador, era el representante del Imperio Romano, era pagano, no le interesaba mucho las cuestiones de los judíos porque él era el opresor. Y entonces él trata de sacar a Jesús de ese problema cuando él lo manda a azotar, porque en su mente Poncio piensa, si lo azoto y que se vea mal, que quede mal, tú sabes, quizás eso conmueva el corazón, ¿no? Es un tipo de técnica, ¿no? De cómo nos vemos. Quizás eso conmueve el corazón y le podamos perdonar esto, y no funcionó. Y otras cosas más que Poncio trató cuando busca a Barrabás, que era un criminal terrible. Y le dice, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás, que es un criminal, o a Jesús, que dice que es el Hijo de Dios? Y el pueblo tampoco funcionó. O sea, que él trató, pero no se logró. Él estaba allí para sufrir, el siervo sufriente, el santo varón. Y entonces fue entregado, azotado, humillado, crucificado y convertido en ruinas. ¿Ah? Ahí está la destrucción del templo, ¿no?
convertido en ruinas, ¿para qué? Para la expiación de todos nosotros y para la expiación de todos los pecados de la humanidad. Este es el templo al que Jesús se refería, no el que tiene preciosos mosaicos y tapices bordados, sino su propio templo de carne y hueso. Somos creados, hermanas y hermanos, a la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesús. Jesús es el ícono de Dios o icono. Si Jesús es un templo, eso también nos hace a nosotros templos. ¿Por qué? Porque compartimos la humanidad. Jesús es todo divino y todo humano, excepto en el pecado. Pero compartimos esa humanidad. Y si Él se convierte en un templo, eso a nosotros nos hace también templos. A través del bautismo, hermanas y hermanos, nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y cuando llegue la resurrección también disfrutaremos de la belleza de un cuerpo resucitado por haber perseverado en nuestra fe. Pero algunos miembros del liderazgo judío no lo entendieron. Y no son los únicos, atención. Todavía en este siglo seguimos perdiendo el mensaje. Seguimos perdiendo la marca, el horizonte. A medida que rompemos los mandamientos debido a nuestra naturaleza imperfecta, contribuimos con el deterioro de nuestras viviendas, que puede ocurrir a través de las drogas, del alcohol, del mal uso de la intimidad física y de muchas otras formas. Hay un libro del cual se ha hecho películas, que se llama El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Y Dorian Gray hace un pacto con el enemigo. Y le dice al enemigo, bueno, Dorian, te doy la eternidad. Y había un cuadro, se había pintado un cuadro de él, un hombre joven, muy apuesto y demás. Y el enemigo dice, mientras tú hagas mi voluntad de pecar, de hacer lo que te dé la gana, o sea, de ser corrupto, mientras tú hagas eso, vas a mantener tu belleza y tu juventud. Y claro, pasan los años, y los amigos de Dorian Gray ya se ponen viejitos y todo el mundo empieza a sospechar y se iba y regresaba otra vez para nuevas personas y demás con el paso de los años. Entonces, al final, Dorian Gray, cuando tiene un encuentro consigo mismo y con otra persona y ve el retrato estaba deforme. Era un monstruo, porque el retrato, el cuadro, cargó con toda la corrupción y con todos los pecados de Dorian Gray, que al final, bueno, no le quiero decir el final. Pero entonces ese es el punto. Cuando pecamos, destruimos el templo, el cuerpo, lo destruimos. Y no importa que tengamos una belleza particular o demás, si pecamos sin importarnos las consecuencias, nos deformamos. Ciertamente nos deformamos espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Nos deformamos. Y no estamos llamados a deformarnos por el alcohol, por las drogas, por el orgullo. Estamos hechos para ser templos. Y como tales, debemos cuidar nuestros cuerpos y nuestras almas. ¿Quieres cuidar el cuerpo? Cuida tu alma. Somos hijos e hijas de la luz, hermanas y hermanos. Y nuestros cuerpos, espíritus y destinos tienen un propósito, tienen un fin. ¿Y cuál es ese fin? El fin es estar con Jesús en su banquete celestial, como templos de su espíritu. Entonces, ¿qué hacer? Mira, aprovecha esta cuaresma. Aprovecha esta cuaresma y decide, indaga, investiga cuáles son las cosas que a mí me hacen caer. Cuáles son las cosas o las personas o las circunstancias que a mí me hacen pecar. Empecemos por ahí. Y si es una persona conocida tuya, que sabes que si vas a hablar con él o con ella y terminan haciendo algo ilícito, pues oye, si queremos tener esa visión beatífica del cielo,
algo hay que dar, algo hay que pagar. Esa amistad no te conviene. Si digamos es una condición de adicción, al alcohol, a las drogas, a algo, a comprar, a lo que sea, pues en primer lugar hay que reconocerla. En segundo lugar, si uno solito no puede con esa adicción, busca ayuda. Busca ayuda, dirección espiritual, consejería, un doctor que te asista, que te oriente. Me explico, es identificar qué es aquello que a mí me hace pecar. Si es un falso orgullo, o si es una vanidad, o si es un odio, necesitamos consultar estas cosas con personas que nos pueden ayudar a centrarnos, que nos pueden ayudar a ver las cosas con objetividad. Y una vez identifiquemos esa situación, una vez sabemos cuál es mi fallo, cuál es mi falta, por dónde va el asunto, entonces es pedir la gracia de Dios para poder cambiar. Yo a veces pienso que hay ciertas cosas y ciertos pecados que se deben de tratar, quizás menores, que se deben de tratar como malos hábitos. ¿Qué haces tú cuando tienes un mal hábito? Lo dejas y lo cambias por uno bueno. ¿Ves? Si estás tomando, digamos, se saben que tomar demasiadas sodas y no agua, pues eso te puede dar una condición renal, piedras en los riñones, etcétera. Pues vamos a cambiarla por jugos naturales. O sea, que en ocasiones, si el hábito no se puede cortar a sangre fría, es más fácil sustituirlo. Pero eso hay que buscar, eso hay que informarte, eso tenemos que hacer discernimiento. De todas maneras, tenemos que ser fieles para lo que fuimos creados. Llenemos el templo de nuestros cuerpos con el incienso del arrepentimiento y la música de nuestro amor a Dios. Que esta Cuaresma sea diferente y que podamos acercarnos mucho más a nuestro Dios. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Chicago Católico. Padre, de lo bueno se da poco. Así que mis queridos hermanos y hermanas, vayan a la misa, vayan a la iglesia, no te rindas, nunca te rindas. Y por lo pronto le decimos chao. Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.